con nosotros conectado el expresidente Ernesto Samper. Los saludo hasta ahora, expresidente. Gracias por conectarse con nosotros aquí en Cambio de Tema, nuestro programa de Revista Cambio. Y pues usted que estuvo hace 30 años también planteando esta iniciativa, ¿cómo la ve ahora? Buenas tardes. Bueno, mira, yo creo que esta es una propuesta muy importante. No es la primera vez que se menciona. Desde el año de 1964 el país ha estado pensando en abrir una especie de conexión entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. En el gobierno mío efectivamente se pensó seguir adelante con un proyecto que ya había diseñado el presidente Virgilio Barco, que era un proyecto, se llamaba el proyecto Atrato-Truandó, que era la unión prácticamente de dos ríos, lo cual permitiría tener un canal a nivel. ¿Qué quiere decir un canal a nivel? Que no requeriría, como el de Panamá, esclusas para igualar los niveles de los dos mares, sino permitiría un paso permanente y continuo. Sin embargo, esta idea fue descartada por razones económicas, pero también por razones ambientales, porque tocaba hacer unas excavaciones y dañar la biodiversidad de la zona, que era muy doloroso en términos ambientales. Entonces nos pasamos a una posibilidad que era la de un canal seco, se llamaba, que es exactamente parecida a la del tren que en este momento se está proponiendo, que es un tren interoceánico entre Urabá y Cupica, de unos 200 kilómetros, que tendría la posibilidad de llevar y de traer contenedores con una muy grande efectividad y dentro de unos términos de horas que lo hacían mucho más rentable que el paso por el Canal de Panamá. ¿Por qué el tema adquiere nuevamente importancia estratégica? Porque además de la conexión de los dos mares, que no es solamente una aspiración colombiana, también se está hablando de un ferrocarril interoceánico entre Brasil y Perú, pasando por Bolivia, otro entre Argentina y Chile, también pasando por Bolivia. Además de esta idea general que existe de que tenemos que conectar los dos océanos. En nuestro caso no necesitamos otro país porque sería dentro de la misma Colombia. Pues también hay dos nuevos hechos que, digamos, le dan una justificación estratégica. El primero es que el segundo canal de Panamá, porque ya se construyó, además del primero que se construyó a comienzos del siglo pasado, pues recientemente se construyó un segundo canal, pero este canal está encontrándose con el gravísimo problema de que el agua que necesitaban para las esclusas, que suponía que se hicieran unas represas que alimentaran estas esclusas, no se construyeron, con lo cual, si estaban pasando, por decir algo, 30 barcos diarios, hoy están pasando 13 o 14, en cuyo caso sería muy útil poder complementar la tarea de estos canales con este tren, que de alguna manera establecería un puerto seco, porque no sería simplemente hacer otro canal hidrográfico, sino simplemente establecer un ferrocarril que pudiera transportar las mercancías. Y el segundo aspecto estratégico que vale la pena considerar es que el Darién se convirtió no solamente en una zona estratégica desde el punto de vista de la biodiversidad. Es una gran reserva de biodiversidad la que hay en toda esta zona, que debe ser protegida, sino que se volvió un centro de paso de miles de migrantes, que son los que están tratando de pasar a través del Darién para llegar a Centroamérica y de allí a Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, el tema social de la protección de estos migrantes, de la relación de ellos con la biodiversidad, pues se ha vuelto una decisión estratégica, darle un sentido a estas migraciones y darle la consideración a estas personas de que son ciudadanos que tienen derecho a tener derechos. Y en este sentido, las propuestas que se han venido haciendo, tanto en Panamá como en Colombia,
para que se le dé una importancia estratégica desde el punto de vista social al Darién, pues ayudaría mucho en fortalecer esta idea de la posibilidad de circular pasajeros de un lado a otro. Sí, expresidente, entendiendo pues ese contexto que usted nos da y sobre todo la coyuntura que hay en este momento con relación a este problema social en la región del Darién, pero también al problema que está afrontando en este momento el Canal de Panamá, digamos que en este momento la oportunidad está dada para que Colombia la aproveche y construya ese canal seco. Pero yo sí quiero preguntarle qué pasó hace 30 años, por qué no se hizo, si la propuesta también estaba planteada de la misma forma y seguramente ahí pues también se hubiera podido aprovechar en su momento. Eso ya tendríamos un tren entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Bueno, fundamentalmente nosotros heredamos del gobierno del presidente Barco la propuesta de hacer un canal a nivel, es decir, un canal de agua a nivel, y eso fue lo que alcanzamos a trabajar durante una parte del gobierno. Como les digo, cuando ya se hizo la evaluación de los costos ambientales, de los costos financieros, pero sobre todo cuando ya nos dimos cuenta de que Panamá sí tenía los recursos para construir su segundo canal, lo cual hubiera de alguna manera golpeado este canal a nivel que nosotros estábamos pensando o lo hubiera hecho innecesario, pues el proyecto lo dejamos. Pero repito, lo que no ha sido demostrado es que haya perdido la importancia estratégica. Tanto por las razones ambientales que ya mencionábamos, las razones sociales, pero también por razones económicas. Yo no descarto que no había plata. La idea que se está trabajando en América Latina de construir unos 20 o 25 proyectos de infraestructura, este podría caber perfectamente para ser financiado no solamente con recursos regionales, sino también con recursos asiáticos como el BRICS, por ejemplo, porque es una obra que le interesa muchísimo al comercio internacional, este paso rápido de mercancías que, repito, hoy día se está viendo dificultado por el canal. Inclusive está pensando en reabrir otros canales que se han descartado en Nicaragua, por ejemplo, o en la misma Estados Unidos. Sí, claro, el apetito sin duda en este momento lo hay por parte de inversionistas extranjeros e incluso los estudios de prefactibilidad, y eso lo contamos también en el reportaje que publicamos este fin de semana en Revista Cambio, pues han sido financiados o están siendo o están recibiendo aportes de entidades también a nivel internacional, de organismos multilaterales que quieren pues saber qué tan viable puede ser esta mega obra de infraestructura que sin duda pues aportaría muchos beneficios económicos al país, pero pues también hay quienes dicen no, esto definitivamente es una locura, es una idea que está muy volada, no hay nada concreto y puede ser una cortina de humo del presidente Gustavo Petro, así como le pasó a usted, expresidente Samper, que en su momento pues muchos detractores dijeron que esa propuesta que usted estaba haciendo era irrealizable y que usted la echó también como una especie de globo para tapar las crisis que estaba viviendo en ese momento su gobierno. ¿Usted cree que en este momento también el presidente Gustavo Petro puede estar utilizando esto como un globo, como una cortina de humo para tal vez hacerle el quite a esos escándalos que se están presentando en el país por parte del gobierno nacional? Mira, bueno, en mi caso no solamente era una cantidad de cortinas. Cada vez que yo hablaba y proponía algo, se consideraba que era una cortina de humo. Pero esto es una estrategia política para descalificar grandes proyectos que yo creo que no le sirve al país. Lamentablemente en Colombia nos hemos vuelto pequeños para las cosas grandes y grandes para las cosas pequeñas. Si el país no comienza a pensar en términos grandes, por ejemplo, los proyectos que hoy día están planteados en la costa atlántica, tenemos el mejor puerto de América Latina, que es el puerto de Cartagena. Si ese puerto de Cartagena no tiene un fácil acceso a través de un canal, bien sea el de Panamá o bien sea para trasladar las mercancías que le están llegando de Europa, para reciclarlas hacia el Pacífico, simple y sencillamente perdería su importancia estratégica. Entonces se trata de pensar no con el criterio mezquino de si esto lo va a beneficiar o no, sino cuáles son las grandes obras que el país necesita
como por ejemplo lo del canal del dique, el tema de la recuperación de La Mojana, el metro de Bogotá, pues son obras que el país necesita ahora o dentro de 10 o dentro de 20 años. Y a mí me parece sano que el país se plantee no obras a un año vista, sino obras a 20 o a 30 años vista. Si lo hubiéramos hecho en esa época, quizás en este momento estaríamos utilizando el ferrocarril para estos efectos. Como digo, en ese momento nos dimos cuenta de que podíamos haber llegado un poco tarde frente al segundo canal de Panamá, pero que íbamos a saber nosotros que el canal no iba a funcionar. Entonces son cosas aleatorias y yo creo que lo otro es simplemente una estrategia política para descalificar cualquier cosa que haga este gobierno, los otros gobiernos por parte de la oposición, que es legítimo además, pero yo sí creo que el país debe pensar en grande. Claro, el problema es que también pues esos escépticos puede que tengan razón en ciertas cosas porque pues ya llevamos 19 meses de este gobierno y todos esos grandes proyectos que se han prometido pues hasta el momento no se han materializado o por lo menos no se ve que haya algo más concreto. Incluso el presidente siempre insistió en su campaña en el tren entre Buenaventura y Barranquilla y pues de eso tampoco hay nada todavía. Entonces por eso es que pues se cree que son cosas que sí se necesitan, pero que pues podrían llegar a ser irrealizables. Pero quiero volver rápidamente con la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, la gobernadora del Chocó, porque justamente estábamos entonces diciendo que este es un tema que la región necesita y de forma urgente. Y usted nos decía, gobernadora, pues que usted sí lo ve viable. Pero entonces, ¿cómo aportar desde la región a esa viabilidad para que pues esto, más que un tema de un estudio o una idea en el papel, pues se vuelva una realidad? Paula, gracias. Un saludo especial al expresidente Samper. Y retomando, insisto, es viable y en todo caso los proyectos o los macroproyectos de nación se hacen viables en la medida en que se les aplique inversión. Obviamente que sin disposición y acción ordenado a uno planificar y dos empezar a caminar unos pasos en la ejecución, pues no se van a lograr viabilizar los proyectos. Desde la región tenemos dos elementos importantes. Lo primero es decirle que el departamento del Chocó está hablando de sus canales, está hablando de sus posibilidades para conectar los dos océanos que tiene, está hablando de sus riquezas desde qué departamento. Yo le decía, en el himno del Chocó dice, desde que es departamento, tus dos mares, tus canales, Pornapipí y Truandó. Es decir, no es una la alternativa de paso interoceánico que tiene el departamento del Chocó, porque el departamento del Chocó tiene esa posición, digamos, geoestratégica. En el mismo lugar donde está Colombia en el mapa de Sudamérica, está el Chocó en el mapa de Colombia, justo en la esquina, en la intersección entre el Pacífico y el Caribe. Somos el único departamento con dos costas. Ahora, ¿qué nosotros hemos planteado desde el Departamento del Chocó para hacer viable justamente esta iniciativa? Una, en el escenario de la planificación. Primero, está quedando como el macroproyecto más importante de nuestro plan de desarrollo. El de estos 4 años, tal como lo marca la ley, en la construcción lo hemos llevado. Ya hay una concertación entre al menos las autoridades territoriales que se han posicionado a partir de enero de este año en la subregión Darién, en la subregión Pacífico. Y, por supuesto, esto tiene que ser llevado a la gran concertación de las autoridades étnico-territoriales, porque en el caso del departamento de Chocó somos un departamento étnico, contamos con territorio colectivo. En esos territorios colectivos las autoridades son las comunidades negras y comunidades indígenas. Así que sigue el siguiente paso de la concertación con las comunidades para hacer este diálogo social en torno al proyecto. Igual hay una gran expectativa positiva en torno a la posibilidad de que lo podamos materializar. Y está en nuestro plan de desarrollo departamental que le presentaremos a finales de este mes a la Asamblea Departamental para su aprobación. Y dos, al mismo tiempo hemos seguido un proceso de concertación parecido al de la Nación o de construcción. Es una visión Chocó a 2050. Y entendemos que proyectos como estos no son planificados para el cuatrienio, ni para 10 años, ni para 5 años. Son proyectos que requieren una planeación, por supuesto que en el largo plazo. Mucho más importante que sea en el largo plazo de la nación, porque pues, estamos en una república de carácter central en la cual departamentos como el Chocó dependen de la inversión y la decisión, sobre todo en ciertas acciones administrativas que le competen a la nación desde el nivel central. Así que nosotros estamos en esa tarea y requeriremos, uno, planificar y dos, concertar con las comunidades.
Sí, ese es un importante punto, gobernador, el de concertar con las comunidades, porque aquí también nos están llegando bastantes comentarios a esta hora a través de nuestro chat en YouTube y nos recuerdan nuestros televidentes, quienes nos están viendo y se conectan hasta ahora con Cambio de Tema, pues que el presidente Gustavo Petro pues ha sido también un abanderado del tema del cambio climático y la política ambiental, y pues un proyecto como este, un megaproyecto como este seguramente pues genera bastante afectación a nivel ambiental y sobre todo pues en esa zona tan rica, tan llena de ecosistemas, y que si le atraviesan un tren, un ferrocarril, una vía férrea, pues podría también verse impactada. ¿Qué decir sobre eso? Porque pues aquí también hay que tener en cuenta la parte ambiental, ¿no? Es que es muy complicado opinar sobre condiciones y características ambientales y conocer el territorio por dentro. Hay que conocer el departamento del Chocó y saber en qué condiciones estamos viviendo hoy para poder opinar sobre el tema ambiental. Porque, primero, por supuesto que es fundamental, y tanto el gobierno departamental como el nacional lo ha dicho, queremos defender los recursos naturales. Pero hay que ver qué está pasando hoy con los recursos naturales del Chocó. Recordemos que el departamento del Chocó, justamente por esas ventajas geográficas, está hoy a merced de los grupos armados al margen de la ley. Y hoy la deforestación no la va a generar un ferrocarril por un trazado claro, donde vamos a tener plan de manejo ambiental, vamos a tener licenciamiento ambiental, control de sus daños ambientales y reparación en todo caso. Hoy la deforestación la están haciendo, por ejemplo, las economías ilícitas. ¿Cuántas hectáreas deforestadas van en la región del Darién justamente por cultivo de hoja de coca? ¿Cuánta deforestación por aprovechamiento de recursos maderables en solo Río Sucio, que es el municipio más grande del Darién, donde estaría justamente el paso bioceánico del que estamos hablando? En solo Río Sucio, entre el 2001 y el 2011, tuvimos 60 hectáreas de bosques deforestadas totalmente. La deforestación que existe en el Darién no está controlada por nadie. Ahora vamos a decir que un proyecto debidamente formulado, con el debido licenciamiento ambiental, con la debida noción de cómo se pueden aminorar los impactos ambientales, no puede generarlo. ¿Cuánto impacto ambiental está generando hoy el paso de los migrantes por el Darién? Ahora, el paso bioceánico no pasa por el tapón del Darién, que es el punto más megadiverso. No pasa por ahí. No obstante, el paso por ese punto, hoy los grupos al margen de la ley lo tienen llenos de caminos, llenos de vías para poder transitar con mayor facilidad a la gente a la que le cobran un recurso por recogerlo en Necoclí y dejarlo del otro lado en Panamá. Quiero dejar una cosa clara, y es el desarrollo no es enemigo del ambientalismo, ni el ambientalismo es enemigo del desarrollo. Hay modelos de desarrollo que son ambientalmente sostenibles, hay modelos de desarrollo que son ambientalmente sustentables. Ahora, ¿cómo se tiene que hacer para que sea correcto? Lo primero es que tiene que ser con enfoque territorial. Yo efectivamente no me puedo inventar modelos donde o es muy dañino o es improbable la acción de manera controlada. Y eso lo tendrá que establecer ¿qué? El proyecto. Eso lo tendrá que establecer ¿qué? El trazado. Hoy ni siquiera conocemos con claridad el trazado, ni qué tipo de afectaciones van a generar, y ya decimos, no es que el Chocó no se puede tocar. El Chocó ya está tocado, infortunadamente, por manos inescrupulosas, por grupos al margen de la ley, por deforestación, por todo tipo de aprovechamientos del territorio que no están controlados por la legalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para controlar esto adicionalmente? Pues hacer una transición a economías lícitas, alternativas económicas formales que permitan, por ejemplo, emplear a toda esta cantidad de gente que vive no solamente en el Darién, en el Chocó. Esto genera un impacto grandísimo para toda la nación y que permitiría que el que esté hoy entronizado del espacio físico que se compone entre Darién y nuestra costa pacífica no sean los grupos al margen de la ley, sino un proceso económico legal y controlado. Sí. Y finalmente, el licenciamiento ambiental es una herramienta muy importante. Nosotros en el departamento del Chocó no generamos ningún tipo de contaminación, nosotros no generamos CO2 y por lo tanto tenemos toda la capacidad mediante un proyecto en específico de compensar cualquier tipo de afectación ambiental que pueda pasar. Yo creo, entre otras cosas, que precisamente la decisión, y creo que el expresidente Samper lo dijo, de no canalizar Truandó, que es una posibilidad, de no canalizar Napipí, que es una posibilidad, de no irrumpir en el río Coredó, que es una posibilidad, pasa a la idea que sea menos, genere la menor afectación posible, que es la posibilidad de que sea a través de vía férrea. Y esa vía férrea genera una afectación que es perfectamente controlada, y créanmelo, que desde el punto de vista del derecho ambiental y de las reglamentaciones ambientales existen alternativas para poder controlar este tipo de procesos. Lo hemos visto en Colombia cómo se hacen construcciones que respetan los manglares, hemos visto cómo se elevan o se reducen cuando hay necesidad de proteger un ecosistema en específico. Así que yo creo con honestidad que no hay que
condenar a un territorio como el departamento del Chocó al atraso solamente pensando en un componente ambiental, que es un elemento más de, digamos, la orientación que debe seguir el proyecto. Importante eso, gobernadora. Y bueno, finalmente, expresidente Ernesto Samper, usted ya nos hablaba de un tema de cifras, de la capacidad que podría tener este proyecto para competirle al Canal de Panamá y para volverse una alternativa, como ya lo decíamos, también para el comercio mundial. Sin embargo, pues hay también quienes han hecho diferentes análisis y dicen, esto no llegaría ni al 3% del comercio, no movería ni el 3% del comercio, de la carga que pasa por el Canal de Panamá. Entonces, ¿cómo hacer para que en efecto pues se convierta este corredor, si es que se logra hacer, en un jugador importante, teniendo en cuenta además que usted también ya nos recordaba, pues que en otros países se está pensando también en esa posibilidad de conectar los dos océanos, en Brasil, en la parte sur del continente, pero también en México, y también hay otros proyectos que se están haciendo, debido a que el Canal de Panamá está pasando por esa crisis. Bueno, primero, un cordial saludo a la gobernadora. Yo estoy feliz escuchando a la gobernadora. Creo que está muy bien gobernado el Chocó y seguramente que no nos pase lo que pasó hace 150 años cuando la gente hablaba de que la capital de Colombia debía quedar en Panamá. Y mucha gente dijo, no, Panamá es un territorio muy lejano, eso está lleno de paludismo, eso está lleno de dificultades. Y fíjense lo que pasó después, que finalmente terminamos perdiendo Panamá porque no hicimos lo que teníamos que hacer, que era o trasladar la capital allá o haber empezado el proyecto del canal. Aquí no nos puede pasar lo mismo. Tiene toda la razón la gobernadora de que aquí lo que hay son temas ambientales que deben ser manejados con los temas sociales y de crecimiento para que haya un concepto de desarrollo sostenible. Y yo pienso que el país tiene derecho a soñar como están soñando otros países. Yo acabo de regresar de Brasil. En Río de Janeiro, el presidente Lula hizo un anuncio de una inversión en proyectos de infraestructura como este, que van a llegar a 15.000 millones de dólares. Yo creo que el dinero hay que buscarlos y que estamos conscientes de que es una obra que tiene una alta prioridad. Y un poco lo que usted dice, si va a generar o no comercio, es un poco como el dilema del huevo y la gallina. No se genera comercio porque no hay vías para transportarlo y no hay vías para transportarlo porque dicen que no hay comercio. Yo sí creo que esta es una alternativa para considerarla seriamente, por supuesto, para mirarla con otras prioridades que hay dentro del país. No es una cosa de locuras de darle porque sí esto al Chocó, pero me parece que si llevamos varios gobiernos, porque no fue solamente el mío, sino también el gobierno de Barco, el gobierno de Valencia, estudiando estas posibilidades para redimir al Chocó, no le quitemos esta posibilidad dentro de las condiciones de sostenibilidad social y ambiental que plantea muy bien nuestra joven gobernadora. Pero, expresidente, déjame tal vez meterle un poquito en problemas, y es que esta idea, ya lo decíamos, pues es a largo plazo, y por lo menos los estudios de prefactibilidad solamente hasta final de este año se van a conocer, o sea que los estudios y diseños definitivos y esa fase de factibilidad estaría llegando a finales del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Esto para usted significaría que en este gran proyecto y en otros, pues habría que darle entonces continuidad a un gobierno progresista? No, efectivamente sí te metes en Honduras con esa pregunta porque exactamente lo que yo creo que debemos hacer es lo contrario, no descuatrenizar las inversiones públicas. Si nosotros hubiéramos reducido la inversión pública a un solo gobierno, seguramente no se hubiera podido construir la Ruta del Sol, ni se hubiera podido estudiar la navegabilidad del canal del dique, ni se hubiera podido construir. Hoy día estamos pensando, hay gente que está pensando, y yo creo que tienen razón, en buscar una salida de Caracas hacia el Pacífico a través de los llanos orientales. A muchos les parecería esto una locura, pero hay gente que la está defendiendo porque el país necesita soñar, necesita pensar en cosas grandes y no seguir en esta minucia en que estamos enfrentados todos los días, mezquinas, pequeñas, irrisorias. Yo sí
Creo que al contrario, esto nos invita a que pensemos cada uno en que sí se pueden hacer cosas grandes y que las cosas grandes pueden durar más de 1 o 2 o de 3 gobiernos. Ahí es donde encontramos la posibilidad de volver a reconocernos los unos a los otros y vivir en paz. Pues bien, ahí está entonces, es una propuesta que aunque parece que está cruda, pues sí está avanzando, ya lo decíamos y lo revelamos este fin de semana. En cambio, hay ya definido una fase de prefactibilidad, se están adelantando esos estudios que están recibiendo aportes y donaciones de organismos multilaterales e internacionales, y la idea es pues que esto pueda avanzar y que se defina pues rápidamente si es viable o no hacer un tren interoceánico que le compita en Colombia al Canal de Panamá. Muchísimas gracias al expresidente Ernesto Samper por haberse conectado, por haber opinado sobre este tema y por supuesto también a la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba.